de presentarles a Vicent Guillén Primo, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Además, trabaja en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico de Valencia. Pero entre otras muchas cosas, hay que decir que Vicent lleva mucho tiempo, muchos años, anunciando un mensaje de amor a toda la humanidad, como son esos dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, que esperemos que no tarde mucho en volver también a hablar de ello. Pero en esta mañana, ¿de qué trata la conferencia? La charla tiene como título el origen emocional de la enfermedad y entonces vamos a profundizar en las relaciones que existen entre la parte emocional del ser humano con las enfermedades físicas, porque muchas enfermedades físicas, y esto incluiría el cáncer, desde mi punto de vista, tienen mucho que ver con esa parte emocional. Cuando una persona sufre, ese sufrimiento se puede reflejar a lo largo del tiempo desarrollando una enfermedad física. Vamos un poco a desentramar esas relaciones y para que a todas las personas les pueda servir esta información para su propia vida, ¿no? Por ejemplo, para evitar enfermedades y también pues incluso para mejorar las enfermedades que están padeciendo. También presentaremos un poquito, en la segunda parte de la charla hablaremos un poquito del significado espiritual de la enfermedad y esto nos servirá un poco también para introducir los libros que tú has comentado. ¿Llegará el día en el que la ciencia y la espiritualidad vayan cogidas de la mano? Vamos, que deje algún día de existir esa pugna entre ambas. Yo deseo que sí y espero que con el tiempo esto ocurra. Lamentablemente de momento ese día todavía no ha llegado, pero creo que ya hay bastante gente dentro del campo de la ciencia que está también manifestando su interés por la espiritualidad, ¿no? Y entonces pues desde mi punto de vista pues yo intento aportar lo que puedo, ¿no? Yo soy doctor en ciencias químicas, o sea que por esa vertiente científica la tengo, pero eso no quiere decir que la espiritualidad para mí sea algo ajeno, ¿no? Yo he crecido primero con una formación científica, pero esto no me servía para responder a enigmas fundamentales que todos tenemos, ¿no? De cuál es el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, y creo que eso es importante que todo el mundo intente resolverlo, ¿no? Y entonces esa ha sido mi búsqueda personal. En el libro intentamos reflejar lo que hemos podido encontrar en el camino por si a otras personas les puede servir. Vicent, ¿tiene sentido el sufrimiento? ¿A qué nos enseña la enfermedad? Bueno, mi opinión es que no es necesario llegar a sufrir tanto como para que se desarrolle una enfermedad, es decir, que podríamos evitarlo, pero una vez uno está pasando por esa situación puede intentar aprender de ella, ¿no? Y a veces las enfermedades físicas son un reflejo de ese sufrimiento interior que uno no quiere admitir y a través de la enfermedad física es cuando empieza a mirarse interiormente, es como una forma que tiene de darse cuenta, de tomar conciencia de ese sufrimiento interior para poder cambiarlo, y en ese sentido la enfermedad tendría un significado, sería una herramienta de crecimiento espiritual. Vamos a ver, ¿llegaremos algún día a comprender que somos seres espirituales y que todos compartimos un mismo destino común? Yo deseo que sí, creo que es cierto lo que dices, que somos seres espirituales y que el destino común que compartimos es el llegar a ser felices y que en el intervalo de una vida no da tiempo a aprender gran cosa. Tenemos que venir muchas veces y en cada una de esas vidas aprender un poquito. Es decir, yo creo en la inmortalidad del alma, creo en la reencarnación y creo que cada una de esas vidas físicas es como un curso donde aprendemos una serie de cosas. Sobre todo, el objetivo de ese aprendizaje es desarrollar los sentimientos y eliminar el egoísmo, y eso poco a poco nos irá acercando a la felicidad. No estaría fácil eliminar el egoísmo. De hecho, ¿cómo nos podemos deshacer de tantos egoísmos? Y bueno, como dice el Reiki, ¿cómo podemos llegar a encontrar la calma en medio de tantas adversidades? Bueno, precisamente es cierto que no es nada fácil. Precisamente el libro intenta ser también como tanto el primero, las leyes espirituales, como la ley del amor, intenta ser una herramienta para que cada uno pueda profundizar en sí mismo, pueda identificar esas formas de egoísmo que todos tenemos, no hay nada de malo en reconocerlo,
y cómo ir poco a poco superándolas. Es decir, no es un trabajo de una vida, es un trabajo de muchas vidas, y con que cambiemos un poquito cada día, ese cambio nos irá haciendo un poco más felices, y eso será el estímulo para seguir cambiando. Con el tiempo, pues el trabajo de todos es el mismo, desarrollar los sentimientos y eliminar el egoísmo, sabiendo que eso no es una cosa que pase de la noche a la mañana y que requiere mucho tiempo de evolución. Citando a Raymond Moody, ¿hay vida más allá de la vida? Mi opinión es que sí, y en la segunda parte de la charla hablaremos de ese tema, ¿no? Porque creo que una de las consecuencias o una de las preocupaciones para muchas personas que están pasando enfermedades graves, como puede ser un cáncer, es el hecho de que puede llegar un momento en que se mueran. Entonces creo que la esperanza para las personas que están enfermas no solo ha de limitarse a buscar una curación del cuerpo, porque en ocasiones se podrá y en ocasiones no se podrá. Hay que darle una esperanza de que la muerte física no es el final de la vida, sino que la vida continúa en otro plano, que es un plano que es mucho mejor que este, y que no debemos ver la muerte como algo negativo y desastroso, sino que es simplemente un cambio de estado. Por eso hablaremos en esa segunda parte de las evidencias que existen de la vida después de la vida. Y ya por último, Vicen, ¿a qué hemos venido a aprender aquí en esta vida? Yo creo que hemos venido a aprender a amar. Fácil de decir, difícil de conseguir. Pero, como he dicho antes, no se espera que lo aprendamos todo en una vida. Tenemos muchas vidas por delante para ir aprendiendo, y en cada una de esas vidas vamos a pasar por ciertas circunstancias que nos van a ayudar en ese camino de desarrollo de los sentimientos. Por eso creo que el destino de todos es el mismo, desarrollar los sentimientos para ser felices. Pues Vicen, muchísimas gracias y muy amable por atendernos. Ha sido un placer. Gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que me encanta que esté el pabellón hasta arriba para presentar al doctor que tenemos hoy con nosotros. Vicent Guillén Primo es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética al cáncer. Dice que en su tiempo libre se dedica a la práctica del Reiki con fines terapéuticos de forma gratuita y totalmente desinteresada. También realiza charlas gratuitas para dar a conocer la relación entre emociones, salud y enfermedad. Es autor del libro Las leyes espirituales, que contiene un mensaje de amor para toda la humanidad y que difunde de manera gratuita y desinteresada. Voy a destacar algunas frases suyas. Dice que un buen investigador es aquel que quiere saber la verdad. Y desde mi punto de vista, algo que me llama mucho la atención, que la ciencia no está reñida con la espiritualidad, sino con la superstición y el fanatismo. Y fuera del ámbito laboral, pues como hoy está entre nosotros, pues a través de estas charlas intenta que la gente sepa que muchas enfermedades tienen su origen en conflictos emocionales y que el primer paso a seguir es resolver ese conflicto. Para concluir un poco esta breve presentación, pues me gustaría resaltar una frase de un autor español, Luis Rosales, que dice que cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta nuestro pasado. Y os dejo ya con el doctor Vicent Guillén y que disfrutéis de él. El origen emocional de la enfermedad, porque desde mi punto de vista muchas enfermedades físicas tienen que ver con conflictos emocionales, y entre ellas también está el cáncer. Es cierto que trabajo en un hospital, en el Hospital Clínico de Valencia. Mi trabajo allí es un trabajo de laboratorio. Hacemos estudios genéticos para ver la predisposición genética al cáncer, pero esa formación científica me ha ayudado a darme cuenta que hay cosas que la ciencia no está teniendo en cuenta todavía en el tema del cáncer y en el de otras enfermedades que se deberían tener en cuenta, y uno de esos factores es el factor emocional. Por eso hoy vamos a hablar de la influencia del factor emocional en la génesis de las enfermedades, y también haremos un pequeño apartado para el tema de la fibromialgia, ya que pues es una asociación de fibromialgia la que nos ha traído aquí.
Y en la primera parte de la charla os quiero hablar de una forma de entender la enfermedad y su tratamiento que sí que tiene en cuenta el factor emocional, que es la nueva medicina germánica. Y en una segunda parte de la charla os quiero hablar del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y esto me va a servir un poco de excusa para hablaros del libro, Las leyes espirituales. Ya han comentado aquí los compañeros un poquito, han presentado un poco el libro, pero también quería aprovechar pues, para presentaros la segunda parte, que es la ley del amor, o las leyes espirituales 2, que es una continuación de la segunda parte del primer libro, sobre todo la que habla de los sentimientos, porque considero que la base de la felicidad es el desarrollo de los sentimientos y que muchas veces la represión de los sentimientos es una gran causa de sufrimiento y también de enfermedad. Para empezar la primera parte de la charla, hablaros un poquito de cómo ve el cáncer la medicina convencional. Esto intenta ser una representación de lo que podemos ver a través del microscopio de lo que es el crecimiento celular en un tumor. Veis ahí como si fueran unas células de color más oscuro que están creciendo, esas serían las células cancerosas, porque el cáncer es eso, un crecimiento de células. Si ese crecimiento sigue sin parar, pues se forman los tumores. Aquí vemos un tumor que se está formando y veis ahí que se forman unos vasos sanguíneos alrededor del tumor, que lo que hacen es proveer de nutrientes a ese tumor. En algún momento alguna de esas células puede ocurrir, según la medicina convencional, que escape por el torrente sanguíneo y genere tumores en otros lados. Y esto es lo que se llama la metástasis. ¿El por qué ocurre esto? ¿Por qué las células empiezan a crecer descontroladamente? La medicina lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Los genes son como los planos que le dicen a las células cómo tiene que funcionar. Ahí vemos un esquema del interior de una célula. En la parte de arriba veis como un zoom que se amplía. Dentro de la célula está el núcleo y dentro del núcleo están los genes. Como digo, los genes son los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar. Si esos planos se alteran, puede ocurrir o que las células se mueran o que empiecen a perder el control de su crecimiento y entonces se produzca un crecimiento descontrolado. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen esas alteraciones. En la imagen lo que se intenta representar son las hebras de ADN, de los genes, y cómo esas hebras pueden recibir daños. Ahí parece que caigan meteoritos, o sea, serían agentes químicos o físicos que producen daños en el ADN y pueden producir la ruptura, y esto producen las alteraciones genéticas. Sin embargo, hay muchas personas que tienen cáncer, que tienen alteraciones genéticas, pero que no han sido expuestas a ningún agente que dañe el ADN. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo justificamos la presencia de esas alteraciones y ese cáncer en esas personas que no han estado expuestas a ningún agente que dañe el ADN? Dejo esa pregunta un poquito en el aire. Ahora hablaré un poquito de cómo trata el cáncer la medicina convencional. Pues básicamente lo que intenta la medicina convencional es destruir esas células que están creciendo. El problema del destruir esas células, que normalmente el tratamiento convencional, esa destrucción la produce a través de tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. El problema de estos tratamientos es que no distinguen entre células sanas y células normales, es decir, afectan a todas. Y eso hace que los efectos secundarios de esos tratamientos sean muy fuertes. Bueno, y ahí tenéis una imagen, veis a unas personas que están enganchadas al gotero de la quimioterapia, veis que van con gorrita porque uno de los efectos secundarios común es la caída del cabello, aunque ese no sería el más fuerte. Hay daños en muchos órganos, hay una destrucción de las células inmunitarias, las defensas del cuerpo, y eso hace que esas personas pues tengan una debilidad general en todos los órganos y en todos los tejidos. Sin embargo, se nos dice que es el mal necesario por el que tienes que pasar para curarte, y pues muchas personas pues se someten a esos tratamientos con ese convencimiento. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté hasta qué punto
esos tratamientos estaban siendo efectivos, ¿no? Si el beneficio terapéutico que se logra con ellos supera a los efectos secundarios. Y para contestar a esa pregunta quiero exponer o presentar esta gráfica que representa la evolución de la tasa de mortalidad por cáncer en España. En el año 91 casi 80.000 personas murieron de cáncer, es esa barrita que veis en azul clarito, y si se hubiera mantenido la tasa de mortalidad, teniendo en cuenta que la población va experimentando un incremento, para el año 2000 la previsión era de que un poco más de 80.000 personas murieran de cáncer. Es la gráfica que veis de color azul oscuro. Sin embargo, el dato real del año 2000 es este que vais a ver ahora de color rojo. Es decir, ese año más de 90.000 personas murieron de cáncer. Los datos del año 2010 reflejan que, aun habiendo tantos avances, tantos nuevos tratamientos, no se ha conseguido disminuir la tasa de mortalidad por cáncer. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué ocurre esto? ¿Hasta qué punto está siendo efectivo lo que se está haciendo para tratar el cáncer? ¿Hasta qué punto es terapéutico, ¿no? Los tratamientos que se están utilizando? Esta pregunta de si existe un beneficio terapéutico de esos tratamientos no es algo que me plantee yo personalmente, sino que hay mucha otra gente dentro de la investigación que se lo está planteando, y uno de ellos es un premio Nobel, el doctor Tim Hunt, bioquímico y premio Nobel de Medicina en el año 2001. A él, cuando le preguntan sobre si existe un beneficio terapéutico de los tratamientos contra el cáncer, contesta, dice, salvo excepciones, los tratamientos farmacológicos contra el cáncer no tienen mucho éxito. La quimioterapia no es muy efectiva en general, no se centra en las células cancerígenas, sino que afecta a todas. Se te cae el pelo y te sientes enfermo. La quimioterapia es una terapia poco racional. Y esto lo dice él no solo como científico, sino como familiar de pacientes de cáncer. Su padre pues, falleció de cáncer y él pues, vivió todo ese proceso viendo que los tratamientos pues, producían unos efectos secundarios y finalmente no se conseguía lo que uno espera, ¿no? Que es la curación de la enfermedad. Entonces, él se plantea hasta qué punto está siendo efectivo lo que se está haciendo, ¿no? Y añade, dice, algo falta en la investigación de la enfermedad. ¿Pero qué? Quizá no estamos dando los pasos correctos. Para mí ese algo que falta por investigar es el investigar sobre la influencia del factor emocional en la génesis de las enfermedades, la psicología del ser humano. Y para hablar sobre ese tema, sobre cómo influyen las emociones en la salud y en la enfermedad, quiero hablaros del trabajo de otro investigador, el doctor Hammer, un investigador alemán, porque creo que es el que más lejos y primero ha llegado a establecer esa relación entre lo emocional y lo físico a nivel científico, ¿no? con pruebas. Y sus hallazgos tienen mucho que ver con la historia personal de este hombre y de su familia. El doctor Hammer era jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich, un hospital dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y ese hecho trágico tiene que ver con lo que le ocurre a su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis en la imagen. Dirk Hammer, pasando unas vacaciones en Italia, recibe un disparo en la cabeza y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Tras varios meses en coma, acaba falleciendo. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con el tema de hoy. Pues tiene que ver porque después de este hecho tan trágico, el doctor Hammer y su mujer desarrollan un cáncer, los dos a la vez, simultáneamente. Él de testículo y su mujer un cáncer de mama. La mujer acabará falleciendo, como he dicho antes, el hijo también fallece, y en ese estado de cosas el doctor Hammer dice haber tenido una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que éste sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con la pérdida de su hijo, además de esta forma tan dolorosa, ¿no? Y como están en una buena posición en su hospital, él se pregunta,
¿No puede estar ocurriendo que en el caso de otras personas también haya algún tipo de trauma emocional fuerte que sea el origen de sus enfermedades? Como digo, está él en una buena posición en su hospital y empieza a entrevistar a pacientes con cáncer preguntándoles sobre sus problemas emocionales. Además, pues él realiza las pruebas que él considera oportunas a nivel médico, y tras una investigación que dura muchos años, donde él ha analizado ya más de 100.000 casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. Una de esas conclusiones es lo que él denomina la primera ley de hierro de Hammer, que inicialmente él enuncia de esta manera. Dice que todo cáncer se inicia con un choque conflictual psicológico grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad. Con el paso del tiempo él cambiará esta definición para hacerla más amplia, más general, y dirá que no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades están causadas por son programas biológicos que se activan cuando se produce una situación de emergencia orgánica, una situación que pone en riesgo la vida. Esta situación de emergencia orgánica puede ser causada por un problema físico o por un conflicto psicológico. Luego pondré un ejemplo para que entendamos mejor lo que quiero decir. De momento vamos a seguir para adelante en la charla hablando de otro descubrimiento que hace el Dr. Hammer. Y es que él descubre que en el momento en que se produce el conflicto psicológico, se produce una alteración en una parte del cerebro, es una alteración eléctrica, y esa alteración es posible detectarla a través de un TAC, de un escáner cerebral. Esa alteración es una señal en forma de círculos concéntricos, que es lo que se denomina foco de Hammer. Tenéis ahí en la imagen un TAC de un paciente con un conflicto emocional, con una enfermedad. No sé si llegáis a observar lo que os comento, que hay como una especie de diana. Voy a levantarme. Aquí estaría la diana, más o menos con este diámetro. Esta es otra imagen de otro paciente. Aquí estaría el centro de la diana y aquí prácticamente el diámetro de la alteración abarca todo el cerebro. El Dr. Hammer dice que la intensidad del conflicto emocional es lo que determina la intensidad de esta alteración eléctrica. Es decir, que los conflictos emocionales más intensos producen alteraciones eléctricas más fuertes y enfermedades más graves. Además, él descubre que el lugar en el cerebro donde aparece esa alteración no es al azar, sino que existe una correspondencia entre el tipo de conflicto psicológico sufrido, el lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y el órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. Un ejemplo para que podamos entender esa triple relación entre conflicto, lugar en el cerebro donde impacta y órgano que desarrolla la enfermedad, vamos a utilizar el caso del cáncer de mama, el cáncer de mama glandular. A nivel emocional tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral aparecería la alteración en el cerebelo, que es ese órgano que veis ahí pintado de color rosa. Si pudiéramos hacer un esquema del cerebelo, hacer una sección de esta manera y mostrarlo así, veríamos la imagen de abajo de color amarillo y naranja, y ahí veis dos círculos azules marcados con flechas. Estos serían los dos lugares donde aparece esta alteración eléctrica, los focos de Hammer, cuando hay un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. Y luego las mamas serían los órganos afectados por un conflicto de esa naturaleza. Si la alteración aparece en el lado izquierdo del cerebelo, la mama afectada es la derecha y viceversa. ¿Por qué el lado contrario? Sabéis que los hemisferios cerebrales están conectados con el lado contrario del cuerpo. Por eso cuando una persona tiene una hemorragia cerebral que le afecta al hemisferio derecho, se queda paralítica del lado izquierdo. Pues esa conexión inversa entre los hemisferios cerebrales y los lados del cuerpo también se pone de manifiesto en estas situaciones. Una enfermedad, el Dr. Hammer cree que siempre existe un esquema de evolución equivalente, sea un cáncer o sea cualquier otra enfermedad, porque él equipara muchas enfermedades
sean enfermedades de crecimiento celular como el cáncer o enfermedades degenerativas donde se produce la muerte del tejido, o incluso enfermedades donde lo que ocurre es que hay una pérdida de la función, una parálisis, por ejemplo. Él dice que cuando una persona no tiene ningún conflicto emocional fuerte, existe una alternancia del sueño y la vigilia, es decir, esa persona duerme normalmente. Si se inicia un conflicto emocional fuerte y este conflicto es altamente traumático y te pilla por sorpresa, puede ocurrir que esa persona quede atrapada en ese conflicto hasta el punto de que deje de dormir. Es decir, es incapaz de conciliar el sueño y comienza una etapa de insomnio prolongada. Y este hecho, el hecho de perder el sueño, es lo que hace que un problema que estaba en el plano psicológico pase a ser también un problema físico, porque impide el reposo del organismo, impide el reposo celular. Es decir, las células también tienen su tiempo de descanso. Incluso la expresión de los genes en estado de actividad normal y en ese estado de reposo es diferente. Cuando una persona tiene un conflicto que le rompe ese ciclo de sueño y vigilia, también estás alterando la actividad de las células normal. Le obligas a estar, digamos, siempre en estado de actividad permanente. Y esto, como digo, es un estado, digamos, de estrés a nivel celular y a nivel físico. Y eso el cuerpo lo detecta como que es una situación anormal. Entonces activa una serie de mecanismos para intentar paliar esa situación. Y esto es lo que ocurre cuando en la fase de conflicto activo. Es decir, aquí ya empiezan a aparecer cambios a nivel físico. Si la persona fuera capaz de resolver el conflicto emocional, vendría una segunda etapa que se llama la fase de curación. Esta fase de curación consiste básicamente en volver a la normalidad, en restaurar los órganos y los tejidos que habían sido afectados cuando el conflicto estaba activo. Pero esa vuelta a la normalidad no ocurre de la noche a la mañana, requiere un proceso. Y es un proceso inflamatorio. Igual que cuando nos doblamos un tobillo o nos hacemos una quemadura, esa parte del cuerpo se inflama para ayudarnos a regenerarla. En la fase de conflicto de curación también ocurre eso. Los órganos y tejidos que habían sido afectados cuando el conflicto estaba activo se van a inflamar para proceder a su regeneración. Y ese hecho el hecho de que se inflamen esos tejidos y que se active el sistema inmunitario para ayudar a esa regeneración hace que muchas veces las enfermedades no se detecten cuando el conflicto está activo, sino cuando está en fase de solución, porque las inflamaciones pueden ser dolorosas o pueden ser más evidentes, ¿no? Por ejemplo, que se inflamen los ganglios, se inflame alguna parte del cuerpo. Por eso muchas veces algunas enfermedades se diagnostican cuando ya están en fase de curación. Esta fase también se caracteriza por el hecho de que también hay una gran necesidad de dormir, es decir, todo el sueño que esa persona lleva retrasado, como ya ha resuelto el conflicto, su conciencia ya se queda tranquila y aparece ese cansancio, porque las células necesitan descansar. Han estado mucho tiempo sin poder descansar y ahora necesitan un reposo. Entonces la persona necesita dormir mucho, pero eso es algo bueno, porque esto le permite al cuerpo centrarse en la regeneración de los tejidos y los órganos que habían sido afectados cuando el conflicto estaba activo. La importancia del sueño no es algo que sea el Dr. Hammer el único que lo diga. De hecho, investigaciones recientes están dándole la razón al Dr. Hammer en sus hallazgos, ¿no? El ciclo circadiano, que es el nombre, digamos, técnico que se le da al ciclo de sueño y vigilia, se sabe que está regulado por la luz solar. La luz solar, a través del nervio óptico, incide en una parte del hipotálamo, que se llama núcleo supraquiasmático, y este lugar del cerebro es el que, digamos, regula a nivel físico el estado de las células, de que si están activas, digamos, en estado de vigilia o si están en reposo. Cuando hay un conflicto emocional, ese ciclo se rompe hasta, como he dicho antes, ocurre que
las células están en estado de actividad permanente y esto a nivel genético refleja unos cambios. Pues hay investigadores que ya han conseguido caracterizar en qué consisten esos cambios a nivel genético. Uno de ellos es el doctor Achilles Reddy, que trabaja en la Universidad de Cambridge. Tiene un trabajo muy importante en una revista que se llama Nature, que es una revista muy importante a nivel científico, donde él hablaba de la influencia del sueño, el ciclo circadiano, en la producción de glóbulos rojos. Pues él, a partir de ese trabajo, ha ido profundizando más y se ha dado cuenta de que, por ejemplo, en el cáncer, ese ciclo de sueño-vigilia está roto y la expresión de genes relacionados con eso también está alterada. Él, cuando le preguntan sobre este tema, sobre la importancia del sueño, él dice que sí que se sabe que los relojes biológicos del sueño y la vigilia se interrumpen, por ejemplo, debido al trabajo por turnos o al jet lag, cuando una persona viaja en avión y pues, se traslada a un lugar que tiene un uso horario diferente. Pero se sabe que también está asociado con trastornos metabólicos como la diabetes, problemas de salud mental y también con el cáncer. De hecho, se ha encontrado en el cáncer una expresión anómala de los genes del ciclo circadiano. Y él añade, si profundizáramos en nuestro conocimiento de cómo funciona ese reloj biológico del sueño y la vigilia, esperamos dilucidar los vínculos con estos u otros trastornos. A más largo plazo, esto nos podrá conducir a nuevas terapias que años atrás no podíamos ni haber imaginado. Es decir, esto lo está diciendo Achilles Reddy, digamos, entre el año 2009-2010. El doctor Hammer había dicho esto 15 años antes. La diferencia que Achilles Reddy lo está diciendo utilizando los hallazgos a nivel genético. Y esto es como que a nivel científico tiene como más peso, ¿no? Pero lo que viene es a confirmar lo que el doctor Hammer ya estaba diciendo muchos años antes. Con lo cual, para mí esto es un reflejo de que en realidad el doctor Hammer se estaba anticipando a su época, porque lo que él ha dicho, ahora poco a poco los otros investigadores lo van confirmando. Eso era un pequeño paréntesis, un poco para mostrar un poco resultados actuales que vienen a confirmar lo que el doctor Hammer estaba diciendo. Y ahora quería hablaros un poquito también, me voy a saltar un poquito esto porque es un poco complicado de entender, lo que he comentado antes de que al principio cuando he hablado de que la enfermedad es un programa biológico de la naturaleza que tiene un significado, es una respuesta biológica ante una situación de emergencia orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando el cuerpo ve una situación que pone en riesgo la vida, activa un mecanismo defensivo para intentar solucionarlo. Para que entendamos lo que quiero decir, voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el cáncer de pulmón. Según el doctor Hammer, el cáncer de pulmón es un intento de obtener una mayor cantidad de oxígeno porque el cuerpo ha detectado que con la cantidad que le llega le es insuficiente para continuar la vida. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Pues puede ser una causa física. Por ejemplo, en el fumador que ha estado toda la vida machacando sus pulmones, llega un momento en que sus pulmones no funcionan el mínimo suficiente que esa persona necesita. Entonces, el cuerpo detecta que hay una falta de oxígeno y le dice a los alvéolos, o el cerebro le dice a los alvéolos que empiecen a crecer. Se forman tumores alveolares en los pulmones. Pero para el doctor Hammer esos tumores sí que tienen una función biológica. Van a servir como una especie de pulmón de emergencia que va a captar el oxígeno que esa persona por la forma natural ya no es capaz de captar. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa biológico. La causa emocional sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona vive un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que puede crear un déficit de oxígeno, una carencia que ponga en riesgo su vida. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y activa el programa que tiene para conseguir más oxígeno, que es, como digo, el cáncer de pulmón. Es decir, que el cáncer en sí mismo, en este caso el cáncer de pulmón, no es un problema en sí mismo, sino la respuesta del cuerpo a un problema que es anterior. En este caso, la falta de oxígeno, que puede ser por causa física o por causa psicológica. Si os cuesta entender cómo un conflicto puede generar una falta de oxígeno,
pues no hay que ver más que lo que ocurre a una persona cuando tiene un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad lo que produce puede llegar a producir un desmayo. ¿Por qué? Porque la persona se pone tan tensa que sus bronquios se contraen y no llega bastante oxígeno al cerebro. Esa falta de oxígeno provoca el desmayo y al desmayarse pues todo se relaja y digamos que el oxígeno vuelve a llegar con normalidad. Pues esto que vemos, donde la causa emocional y la causa física o la consecuencia física vemos tan seguido en el tiempo, si lo extrapolamos a conflictos que duran más tiempo, donde la falta de oxígeno no es tan aguda, sino que se produce una falta de oxígeno más a largo plazo, pues podemos entender que el cuerpo tenga que activar sus mecanismos para intentar captar más. Pues de esta manera el Dr. Hammer intenta explicar todas las enfermedades, intentando ver su significado biológico. Desde este punto de vista se establece una personalidad susceptible al cáncer. Alguien podría pensar, conflictos emocionales tenemos todos, pero no todos desarrollamos una enfermedad física a raíz de un conflicto emocional. ¿Qué es lo que hace que unas personas sí y otras no? Pues aquí es donde entraría la personalidad susceptible al cáncer. Sería una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas, cuando aparece un conflicto en su vida, tengan mayor riesgo de que eso se transforme en una enfermedad física. Y ahora vamos a repasar algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años puede arrancar en la infancia a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible al cáncer interioriza tales emociones y tiene gran dificultad en expresarlas. Además, suelen ser personas que se sienten poco queridas en la vida, es decir, tienen una percepción de carencia afectiva que puede arrancar también en la infancia porque no se han sentido queridos por uno o por ambos padres. Eso genera una situación emocional de indefensión, de inseguridad, y cuando algún problema emocional aparece en su vida les cuesta mucho resolverlo. Además, también suelen ser personas que les cuesta expresar el dolor interno y personas que tienen miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaré del miedo con más profundidad porque para mí es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Y ahora quiero hablaros un poquito de las relaciones que existen entre conflictos emocionales y enfermedades según el Dr. Hammer. Empezando por, vamos a hablar del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a tantas mujeres y que tanto sufrimiento genera. Él distingue dos tipos de cáncer de mama: el cáncer de mama que afecta a la glándula mamaria y el que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche. A nivel emocional, cada uno de ellos tiene un motivo diferente. El cáncer de mama glandular tendría que ver con lo que hemos comentado antes, es un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. Cuando el conflicto está activo, se produce un crecimiento de la glándula mamaria y cuando el conflicto se resuelve, la glándula mamaria vuelve a su tamaño normal. Este no es el cáncer más frecuente de mama, el más frecuente es el otro, el cáncer de mama intraductal. Aquí el conflicto asociado es un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Cuando el conflicto está activo, lo que se produce es una destrucción del tejido que forma esos conductos, el tejido se ulcera, y cuando se supera el conflicto emocional empieza una regeneración de ese tejido. Y esa regeneración implica un crecimiento celular muy intenso y también implica que las defensas del cuerpo se impliquen en esa regeneración. Y como los ganglios linfáticos son los cuarteles de las defensas en el cuerpo, los ganglios se van a inflamar para ayudar en ese proceso. Y los ganglios que están más cerca del lugar donde está el problema son los que van a reaccionar más activamente. Por eso los ganglios de la axila son los ganglios que se inflaman cuando se está en fase de solución de un conflicto de separación. Por tanto, para el Dr. Hammer, esa inflamación de los ganglios obedece al programa biológico de restauración de la normalidad. Sin embargo, para la medicina convencional, la interpretación de lo que ocurre en la mama es muy diferente. La primera etapa de muerte del tejido suele pasarles desapercibida
y es en la segunda etapa donde ellos identifican que hay algo anormal, ¿no? Ese crecimiento celular que para el Dr. Hammer es regenerativo, para la medicina convencional, puesto que no se sabe por qué está ocurriendo, es un problema en sí mismo. Y por eso intenta pues, quitar ese tejido. Como los ganglios se inflaman, lo interpreta como que las células están pasando de la mama al ganglio. Y por eso suelen quitar con cirugía los ganglios de la mama. Y luego pues la quimio, radioterapia. Para el Dr. Hammer, como he dicho, la interpretación de los hechos biológicos es diferente porque tiene en cuenta el factor emocional. Por lo tanto, el tratamiento que da la medicina germánica al cáncer es diferente. Más bien intenta buscar desactivar el programa biológico más que en destruir las manifestaciones de ese cambio a nivel biológico. Porque el destruir el síntoma no cura la enfermedad, solo evita que tú veas que hay una alteración, lo cual no quiere decir que estés curando la enfermedad. Hay otras enfermedades que no son cáncer, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, es también una gran causa de muerte, también pueden tener un conflicto emocional detrás. Él habla de que se trata de conflictos de pérdida de algo que uno considera de su propiedad. Ese algo puede ser muchas cosas, la pérdida del trabajo, la pérdida de la casa. En general, cuando alguien pierde algo que cree que le pertenece, pues es un conflicto que llama de territorio. Incluso puede ser una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad. Cuando el conflicto está activo, se puede producir una angina de pecho, cuando el conflicto es muy intenso y prolongado. Y si ese conflicto se llega a resolver, se puede producir un infarto de miocardio, en la fase de solución. Y él dice que esto ocurre porque el lugar en el cerebro donde aparece esta alteración eléctrica cuando hay un conflicto de esa naturaleza es un lugar que está cercano al lugar que controla el ritmo cardíaco, y cuando se produce esa alteración en el cerebro y una inflamación en el cerebro, se produce una compresión del centro que controla el ritmo cardíaco y deja de funcionar, y esto es lo que produce la parada del corazón. No solo el Dr. Hammer ha relacionado la enfermedad cardiovascular con los conflictos emocionales. Aquí quiero citar el trabajo de otros investigadores, por ejemplo el del Dr. Ilan Whitstein, que trabaja en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, que ha relacionado una enfermedad cardiovascular muy parecida al infarto de miocardio, que se llama síndrome de corazón roto, y tiene ese nombre precisamente por de dónde viene. Él ha relacionado esta enfermedad con el hecho de haber pasado por un estrés emocional repentino y muy fuerte. Y de hecho él ha conseguido que su trabajo sea reconocido porque lo ha publicado en la revista número 1 a nivel de investigación, que es New England Journal of Medicine. Por lo tanto, poco a poco el trabajo del Dr. Hammer va siendo pues, reafirmado con las contribuciones de otros investigadores. Los conflictos de aire o de falta de aire serían conflictos que tienen que ver con el generar emociones de miedo, ansiedad o angustia, son los que producen las enfermedades del aparato respiratorio. No tiene por qué ser solo el cáncer. También enfermedades como el asma pueden estar causadas por conflictos emocionales. Precisamente del asma habla el doctor Richard Davidson, que trabaja en la Universidad de Wisconsin, que también ha demostrado la vinculación que existe entre el asma y los conflictos emocionales. Y también ha conseguido que su trabajo se publique en una revista muy importante a nivel internacional, que es Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos. Y él también ha encontrado esa vinculación de cómo el conflicto emocional impacta primero en el cerebro y después es cuando aparece el síntoma del asma. Aquí veis unas fotografías sacadas de su artículo, veis esas dos cruces verdes con una manchita en el centro. Esos están marcando los dos lugares en el cerebro donde él encuentra que se produce una activación cuando se manifiesta el síntoma del asma. A esos pacientes se les había expuesto previamente a situaciones que les generaban miedo. Y por eso, como digo, él, a través de esa monitorización de lo que ocurre cuando una persona está viviendo una situación de miedo y cómo luego se despierta
síntoma del asma, pues lo que hace que él establezca esa relación. Hay otros conflictos que provocan las enfermedades del aparato digestivo. En este caso se trata de conflictos indigestos. Un conflicto indigesto sería una circunstancia o una prueba que la persona se resiste a asimilar. Es decir, que no digiere a nivel emocional. Y como no la digiere a nivel emocional, pues el cuerpo interpreta que hay algo en el aparato digestivo que no se digiere y activa el programa que tiene para intentar digerirlo. Claro, él no ve podemos pensar qué sentido tiene esto, ¿no? Porque este programa biológico estaba preparado para cuando una persona al comer algo, ese algo se quedaba obturado, atascando el aparato digestivo. Y entonces el cuerpo, si no quita ese tapón de ahí, te puedes morir. Entonces el cuerpo tenía su sistema montado para que cuando esto ocurra, pues por ejemplo, pueda ocurrir que el tejido circundante a ese bolo que se ha trancado se pueda destruir temporalmente para hacer hueco, y cuando el bolo haya pasado, incluso activando el sistema inmunitario para destruirlo, pues hacer una regeneración nuevamente de ese tejido. Cuando hay un conflicto emocional, el cuerpo interpreta que hay algo así obturado. Lo que pasa es que no hay nada físico. Lo que se ha obturado está en el plano psicológico, pero la manifestación en el cuerpo es como si hubiera algo obturado, y entonces el cuerpo reacciona intentando destaponar, ¿no?, el aparato digestivo. Hay muchas enfermedades relacionadas con estos conflictos indigestos. Afectan, como digo, al aparato digestivo, también al hígado, al páncreas y a la vesícula biliar, porque son órganos que tienen que ver también con la función digestiva. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de cólera muy fuerte, la vesícula biliar es el órgano que se ve afectado. O sea, las piedras en la vesícula tienen que ver mucho con conflictos de una rabia, un enfado intenso. En general, los problemas del hígado suelen tener que ver con ese tema, algún tipo de problemas del hígado. Los conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción, pues son los que afectan a los órganos sexuales. Pueden ser cánceres o pueden ser otras enfermedades. Pero como digo, siempre hay un significado biológico detrás de ello. Por ejemplo, imaginemos la situación de una mujer que ha descubierto que su pareja, su marido, le es infiel. Esto es un conflicto de desvalorización que tiene connotación sexual. Pues a nivel físico, esa desvalorización, el cuerpo la interpreta y lo que hace es incrementar la producción de hormona sexual femenina. Es decir, es la manera que tiene el cuerpo de intentar, aumentar la feminidad de la mujer, que se ha visto disminuida por el conflicto emocional. Entonces ahí se suelen generar quistes en el ovario, que son productores de hormona sexual femenina. Es decir, que el quiste en sí mismo, el cuerpo lo ha creado por un motivo: incrementar la producción de hormona sexual femenina. Lo que pasa es que el desconocimiento de todo esto nos hace pensar que esto es un problema en sí mismo, cuando en realidad la clave sería desactivar ese mecanismo sabiendo el origen emocional. Y de esta manera, espontáneamente, ese quiste puede desaparecer cuando ya el cuerpo no tiene una necesidad de que esté funcionando. O el cáncer de próstata, suelen ser conflictos que tienen algún tipo de connotación sexual. Por ejemplo, la relación sexual no deseada suele generar infecciones recurrentes en los órganos genitales. Y esto también tiene un significado biológico. Es decir, muchas veces lo que está haciendo el cuerpo es intentar deshacerse del tejido que ha estado en contacto con esa relación no deseada. Es decir, como hay un rechazo hacia esa relación, el cuerpo intenta deshacerse de ese tejido que ha estado expuesto a ese contacto no deseado. Pues de esta manera podríamos estar aquí 2 horas exponiendo significados biológicos de muchas enfermedades. Los conflictos que producen la pérdida de la autoestima pueden provocar enfermedades en los huesos y en la sangre y en la médula ósea. Como en la médula ósea se produce la sangre, enfermedades de la sangre. También los síndromes de inmunodeficiencia, por ser un problema de la sangre, también tiene que ver con conflictos de pérdida de la autoestima, con el añadido de que muchas veces también puede haber un sentimiento de culpa.
Y esto es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune consiste en que las defensas de tu cuerpo atacan a una parte de él. Según la parte atacada podemos tener una psoriasis, donde la parte atacada es la piel, o una esclerosis múltiple, donde la parte atacada son los nervios y el recubrimiento de los nervios. Y esto es lo que produce la parálisis muscular. Aquí, como digo, suele haber un conflicto donde hay una baja autoestima y también suele haber una culpa o un enfado muy fuerte que uno acaba reprimiendo y un sentimiento de culpa. Y antes de pasar un poco a los tratamientos, comentar un poquito que también la fibromialgia también tendría un componente emocional, aunque el doctor Hammer no profundiza, no he encontrado yo información de él, pero lo que yo he podido observar es que suele tener que ver con la rigidez emocional, rigidez mental. Cuando una persona es muy rígida, poco flexible consigo misma y con los demás, esto acaba produciendo también una rigidez biológica, es decir, y provocar los síntomas y el dolor que provoca la fibromialgia. Por lo tanto, para mí la terapia emocional de la fibromialgia es profundizar en uno mismo, en esa parte de rigidez, intentando ser más flexible, como digo, con uno mismo y con los demás. Por eso el tratamiento de la nueva medicina tiene mucho que ver con la resolución de los conflictos emocionales.